El representante a la Cámara, Alfredo Bocanegra, ha adquirido protagonismo recientemente por cuenta de ser el coordinador de la Comisión de Acusaciones encargada del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por las chuzadas del DAS. Bocanegra fue recusado en las últimas horas por el exmandatario a raíz de unas declaraciones suyas en las que decía que él no iba a ser el Heine Mogollón de Álvaro Uribe en alusión al parlamentario investigador durante el proceso contra Ernesto Samper. Hoy Bocanegra sorprendió a Felipe Zuleta con otra afirmación, pues dice en esta entrevista que ante los vacíos de la Constitución del 91 es la Corte Suprema de Justicia la que debe investigar y juzgar al presidente de la República por delitos penales y no el Congreso. Felipe Zuleta entra al radar. Doctor Bocanegra, el proceso que usted está investigando en contra del expresidente Uribe por las llamadas chuzadas, ¿es un proceso de carácter penal, en donde usted tipifica los códigos penales, o es un proceso de carácter político? Yo creo que está cada vez con mayor claridad vislumbrado que es un proceso de carácter político, por un órgano político y por una competencia política que está determinada en la Constitución política. En auxilio de esta teoría, el doctor Alfonso Gómez Méndez, en una editorial o en un artículo reciente del diario El Tiempo, hace una claridad y una disección sobre lo que son los juicios jurídicos con órganos jurídicos, con procedimientos jurídicos y los juicios políticos. Yo defiendo la naturaleza política, máxime si la Constitución del 91 suprimió la expresión causas legales y dejó únicamente las constitucionales. Quiere decir que las legales son de competencia de las Cortes. A ver, esto querría decir que usted no tipificaría una interceptación ilegal de comunicaciones, sino que iría en otro sentido. Y lo digo yo, no lo digo a usted, pero por ejemplo, indignidad política, destitución del cargo, más un código disciplinario político. Claro, las sanciones, digamos, llegado el caso, la acusación, si se formaliza lo que hoy es una investigación previa, llega a una investigación formal y se llega a una acusación que hay que sustentar ante el Senado y el Senado la acogiera, digamos que hubiera un fallo, ese fallo sería un fallo que tendría el carácter de declaratoria de indignidad política sobre el ciudadano aforado y las consecuencias serían la pérdida del empleo, que ya no lo ejerce, pero digamos es una sanción. Es una sanción. O la pérdida temporal o permanente de sus derechos políticos, muy asimilable a los fallos que se producen en materia disciplinaria por parte de la Procuraduría General. Bueno, pero usted le está dando aquí una noticia al país porque el país siempre ha pensado, y lo ha hecho además sobre la base del único proceso penal que se ha llevado por la Comisión de Acusaciones, que es el del expresidente Samper, ¿no? Que era de carácter penal. Usted aquí está dando un vuelco totalmente diferente de yo no me voy a meter en el campo penal, sino en el campo político. El país se ha engañado y a los académicos les ha faltado, porque en ningún texto he visto esta perla que logramos nosotros descubrir, y es que la transcripción del antiguo artículo 102 en su numeral cuarto de la Constitución del 86 fue idéntico. Simplemente suprimió la expresión o legales y dejó únicamente las causas constitucionales, y toda constitución que se respete es una constitución política, adjetivada políticamente, producto de un acto político, de un hecho político, en este caso la séptima papeleta, con consecuencias jurídicas, pero no es un código. Los códigos son de otra naturaleza. ¿Quién, de acuerdo con su teoría, es el encargado de juzgar o de investigar en materia penal, criminal al presidente de la República, si no son ustedes, los congresistas? La misma Constitución política ha determinado que cuando sean sanciones aplicables por la conducta diferentes a aquellas que le he determinado de dignidad política, suspensión de los derechos políticos o privación de los mismos o destitución del cargo, y tengan prevista una pena de prisión, será la Corte Suprema de Justicia. Y en auxilio, nuevamente, de esa teoría y de esa interpretación, el Tribunal Superior de Bogotá, que digamos la antesala de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, en una de sus salas de decisión, fallando una tutela del colectivo Alvear, ha determinado los mismos criterios que yo estoy interpretando como lego. Como dicen en la calle, barájemela despacio. Hay una providencia del Tribunal Superior, sala penal, que abre esta puerta para que el presidente de la República sea investigado penalmente por la Corte Suprema de Justicia. Con toda claridad se lo puedo afirmar, y ahí está la providencia contenida en ese fallo de tutela. Bueno, ¿y no teme usted que se le venga encima a la opinión pública y diga, está el típico político que ya se salió por aquí? Lo que no quiero es que la gente se engañe y nosotros incurrir en ese engaño,
porque la mayoría de gente en la calle y en el campo me dice, no vaya a meter a la cárcel a Uribe. No, el Congreso no mete a la cárcel a Uribe ni a ningún expresidente de la República, no tiene sanciones de privación de la libertad. Ahora, tengo entendido que este fallo del Tribunal Superior Sala Penal está impugnado ante la Corte Suprema de Justicia. Debe llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa si la Corte Suprema de Justicia dice, no, doctor Bocanegra, de acuerdo con la Constitución, los competentes no somos nosotros, sino usted? A ver, ¿en dónde queda usted en medio de todo este debate académico? Ya quedaría blindado con una jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión Penal, para iniciar el proceso, pero mientras tanto me siento en el aire, porque cuando me hablan de causas constitucionales, yo me remito eminentemente a la Constitución, y no puedo remitirme ni me he dado darme a una revisión de carácter legal cuando no me están dando competencias. Podríamos estar incurriendo en un prevaricato asumiendo funciones de jueces cuando la Constitución no las quitó. Pero también podría estar incurriendo en prevaricato por no hacer una investigación de carácter penal. Porque es un tema, o sea, es cuanto más delicado hacer por exceso, violando unas garantías que ese ciudadano aforado puede tener en una corte, con unos procedimientos claros, reglados, con unos magistrados que no tienen opinión política, que no tienen expresión política. Yo creo que allá tiene más garantías. Aquí hay intereses políticos, decisiones políticas, y la opinión tiene mucha incidencia en las decisiones políticas. En las decisiones de un juez siguen siendo reflexivas, son un poco más tranquilas, son un poco más reposadas, y por lo tanto yo no creo que vaya en violación de ninguna garantía, sino por el contrario, tiende a ser muy garantista. Bueno, vamos a un tema que también se ha movido mucho en la opinión pública. El expresidente Uribe se ha cobrado el hecho de decir que él pidió desde el principio que el proceso fuera transmitido, fuera en televisión, etcétera. Yo tengo la impresión, pues usted me puede, obviamente me contradice, de que eso no lo se lo notó el presidente Uribe, que hay, la ley lo ordena de carácter público. La norma dice que cuando se trate de juicios o de investigaciones al presidente de la República, será público. Viene la interpretación. ¿Qué es público? Público es, según lo ha dicho el tribunal, la misma tutela, debe ser que el proceso es público, es decir, está a disposición de quien quiera mirarlo, quiera observarlo, quieran revisarlo. Pero no que se transmite. Se podría transmitir, digamos, en diferido, para proteger, digamos, a un testigo que sigue después de otro, para que no sepa qué fue lo que el otro planteó, para defender su integridad y la limpieza de su testimonio. Pero podría ser en diferido. Yo, por ejemplo, creo que debería ser en diferido. Pero eso fue una interpretación que hicimos nosotros. Este proceso nace de un acto oficioso, con una votación de 8 votos a favor, para que iniciáramos, con base en las informaciones de prensa, una investigación respecto al presidente aforado, o al expresidente. No nace de ninguna denuncia. Segundo, este proceso, la interpretación nuestra es que su publicidad data desde el mandato de la ley que dice que cuando se trata del presidente, y para nosotros el presidente, si los actos o los hechos fueron cometidos en el ejercicio de su periodo o de sus periodos constitucionales, pues se habla del presidente, porque el presidente en ejercicio prácticamente es improcesable. Esa es otra revelación que tenemos que decir de los colombianos. En ejercicio, el presidente de la República y el fiscal son improcesables. Pueden salir el presidente de la República y matar a un ciudadano, no hay cómo procesarlo. No hay cómo procesarlo. Se le puede hacer el debate político y ahí se dilata, pero no hay cómo procesarlo. Y eso tiene una razón de ser, que es lo que quiso el constituyente, que estos personajes que tienen que tomar tantas decisiones, como jefe supremo del Estado, comandante supremo de las fuerzas militares, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, pues no esté al vaivén de que cada decisión esté siendo saboteada por cualquier juez, por cualquier fiscal, por cualquier denunciante. Llenarse de 42 millones de denuncias o de querellas haría imposible el ejercicio de su función delicada como jefe de Estado, jefe de gobierno. Lo mismo el fiscal general de la Nación. Pero no quiere decir que eso señale rumbos absolutos y absolutamente inextinguibles de que no le pueda llegar la ley, porque entonces quebraría otro principio fundamental, que es la igualdad y la responsabilidad de todos los ciudadanos ante la ley. Pues, doctor Bocanegra, nos ha sorprendido usted. Me imagino, alcanzo ya pues a vislumbrar el debate que va a armar usted con esta nueva posición, y muchas gracias por haber estado con nosotros en el radar, porque sabemos que realmente está dedicado a este tema. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Interpretación explosiva la del representante Bocanegra, que al presidente de la República lo debería investigar y juzgar la Corte Suprema de Justicia. Se abre un nuevo debate.